Soy Nicole Parker, tengo 34 años, de Louisville, Kentucky. Construí una startup de energía renovable desde cero, pero mi familia nunca me vio como suficiente. Hace 2 semanas, mis padres llamaron. Nicole, dijo mi mamá, su voz cortante por teléfono. No estás lista para sentarte con nosotros en la cena de Navidad. No con el tipo de invitados que recibiremos. Mi papá ni siquiera se molestó en suavizarlo. Concéntrate en demostrarte primero, dijo. Colgué, con el pecho apretado, y decidí que no iba a rogar por un asiento en su mesa. Me quedé en casa. Mientras ellos brindaban con sus amigos de alta sociedad, yo estaba en mi escritorio finalizando una propuesta que podría cambiarlo todo. Esa noche, encendí la tele y allí estaba. Mi empresa, Solar Wave, en todas las noticias. Mi acuerdo acababa de romper récords de la industria, un contrato de $150 millones que hizo girar cabezas. Me quedé allí sola, viendo mi nombre iluminar la pantalla, demostrándoles que se equivocaban. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. ¿Adivina quién estaba esperando en el vestíbulo de mi oficina? Todos sonrisas, actuando como si siempre hubieran creído en mí. Pero yo había aprendido algo más grande que cualquier aprobación suya. ¿Quieres saber cómo convertí su rechazo en mi victoria? Quédate, porque esta historia apenas empieza. Si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, deja tu historia en los comentarios. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte lo que viene. Crecer en la familia Parker nunca fue fácil. Mi padre, David Parker, era un abogado poderoso en Louisville, del tipo que dominaba tribunales y conversaciones en la cena con el mismo puño de hierro. Mi madre, Linda Parker, era una periodista reconocida, sus firmas en todos los periódicos importantes, sus opiniones tratadas como evangelio en casa. Mi hermano mayor, Justin Parker, era su niño de oro, un cirujano plástico cuyo nombre ya estaba en vallas publicitarias a los 30. Mi hermana menor, Heather Parker, tampoco se quedaba atrás, una gestora de fondos que cerraba acuerdos millonarios antes de poder beber legalmente. Y luego estaba yo, Nicole, la rara, dibujando diseños de paneles solares en mi cuaderno mientras ellos debatían mercados bursátiles y demandas por mala praxis. La mesa de cena de nuestra familia era un campo de batalla de expectativas. Todos los domingos nos reuníamos en el comedor, copas de cristal tintineando, y yo me sentaba allí invisible. Nicole, ¿por qué no puedes ser más como Justin?, decía papá, cortando su bistec sin mirarme. Mamá asentía y agregaba, Heather ya está presentando ante inversionistas. ¿Qué haces tú con esos proyectos de ciencias? Mis ideas sobre energía renovable eran descartadas como fantasías infantiles. No es una carrera real, se burló Heather una vez, poniendo los ojos en blanco mientras revisaba su teléfono. Justin apenas se molestaba en comentar, demasiado ocupado presumiendo de su último procedimiento. Me mordía la lengua, mirando mi plato, sabiendo que nunca entenderían. Esas cenas me formaron, pero no como ellos querían. Escapaba a mi habitación, dibujando diseños para energía más limpia, soñando con un mundo que no funcionara con su aprobación. Ellos veían mi pasión como una fase, algo que superaría cuando me pusiera seria. Tenía 16 años cuando mamá me dio un folleto de la Facultad de Derecho diciendo, «Esto es lo que parece el éxito». Lo rompí en cuanto salió. Mi rebeldía creció en silencio, alimentada por sus comparaciones constantes. Pensaban que me empujaban a ser mejor, pero me enseñaban que nunca encajaría. La única persona que me vio fue mi abuelo, Harold Carter. Él no era como los demás. Un ingeniero retirado, había construido su propio negocio desde cero. Y se sentaba conmigo horas escuchando mis ideas sobre energía solar. Tienes algo especial, Nicole, decía, su voz firme, ojos brillantes de fe. No dejas que a pagan to lose. A los 17, me dio un libro gastado sobre energía renovable, sus páginas dobladas de sus propios sueños. Este mundo necesita gente como tú, me dijo, presionándolo en mis manos. Fue la primera vez que me sentí vista. Pero el apoyo de Harold no podía protegerme del resto. A los 18, durante una cena particularmente brutal, papá me atacó por mis metas poco realistas. Estás desperdiciando tu potencial, dijo, su voz cortando más profundo de lo usual. Heather intervino. Tal vez si te esforzaras más, realmente importaras. Empujé mi silla hacia atrás, el corazón latiendo fuerte, y salí. Mamá no me llamó de vuelta. Justin and I levanto la vista. Esa noche, me senté en mi habitación mirando el libro de Harold, prometiéndome que les demostraría que se equivocaban. No por ellos, sino por mí. La escuela no era mucho mejor.
A mis profesores les encantaban mis ideas, pero mis notas sufrían porque pasaba cada minuto libre investigando tecnología solar. Mis compañeros me llamaban la soñadora, mitad burla, mitad lástima. No me importaba. Estaba construyendo algo más grande que su aprobación, algo que podría cambiar cómo alimentamos al mundo. Pero cada vez que iba a casa, el peso del juicio de mi familia presionaba más. No estás hecha para esto, dijo mamá una vez, su tono final como si ya hubiera escrito mi fracaso. Dejé de compartir mis sueños con ellos después de eso. Para cuando cumplí 19, me asfixiaba. Los Parker querían un abogado, un médico, un financiero, no una niña obsesionada con salvar el planeta. Harold era el único que me mantenía con los pies en la tierra. Ellos no te definen, dijo una tarde, sentado en su porche, sus manos ásperas por años de trabajo. Me contó historias de sus propias luchas, como ignoró a los detractores para construir su empresa. Encontrarás a tu gente, prometió. Me aferré a eso incluso mientras las voces de mi familia resonaban en mi cabeza diciéndome que nunca sería suficiente. En mi segundo año de universidad, tomé la decisión más grande de mi vida. Tenía 20 años, estudiando ingeniería en la Universidad de Louisville, pero mi corazón no estaba en aulas ni libros de texto. Pasaba cada momento libre dibujando diseños para paneles solares de alta eficiencia, convencida de que podrían cambiar cómo alimentamos al mundo. Mi dormitorio era un desastre de cuadernos, cálculos garabateados en servilletas y artículos sobre energía renovable. No perseguía notas. Perseguía una visión. Pero esa visión no encajaba en el plano familiar Parker. Así que una tarde de primavera, entré a la oficina del registrador y abandoné la universidad. La reacción en casa fue inmediata. Papá me llamó al salón, su rostro rojo de furia. «Estás tirando tu vida por un sueño imposible», gritó, golpeando su taza de café. Mamá estaba detrás, brazos cruzados. «Esto es más que imprudente, Nicole», dijo. «Piensas que eres más lista que todos». Justin, que estaba de visita desde su clínica elegante, solo sacudió la cabeza. «Buena suerte con eso», murmuró como si yo fuera un caso perdido. Heather fue la peor. «Nos estás avergonzando», soltó, su voz goteando desdén. «No solo desaprobaron, me cortaron. Sin matrícula, sin mesada, sin red de seguridad. Estaba sola. Empaqué una maleta y me mudé a un estudio apretado, del tipo con pintura descascarada y un grifo que goteaba. Mis ahorros eran patéticos, apenas suficientes para la renta. Pero entonces mi abuelo, Harold Carter, me llamó. Estaba frágil, su voz débil por la enfermedad, pero sus palabras firmes. «Creo en ti, Nicole», dijo. Días después, me envió un cheque por $10,000, sus ahorros de toda la vida. «Construye algo real», escribió con letra temblorosa. Fue la última vez que hablé con él. Falleció un mes después, y llevé su fe como una antorcha. Con el dinero de Harold, compré una laptop usada, software de ingeniería y una pila de libros sobre tecnología solar. Nombré mi proyecto Solar Wave, un guiño a la energía que quería liberar. Pero Louisville no era exactamente un centro de startups. Y yo no era nadie, solo una desertora universitaria con una idea loca. Para sobrevivir, trabajé noches en un diner sirviendo café a camioneros y contando propinas para comprar comida. Mis días los pasaba en la biblioteca enseñándome diseño de circuitos y almacenamiento de energía. Dibujaba prototipos en servilletas entre turnos, mis manos manchadas de café y tinta. La soledad pegó fuerte. Mis antiguos compañeros publicaban sobre pasantías y fiestas de fraternidad mientras yo comía fideos instantáneos en una habitación que olía a moho. Me acostaba despierta por la noche preguntándome si papá tenía razón, si perseguía una fantasía. Pero entonces abría el libro de Harold, el que me dio, y leía su nota manuscrita en la primera página. «Sigue adelante». Era suficiente para silenciar las dudas, al menos por un rato. Empecé a contactar ingenieros locales, presentando mi idea en reuniones en centros comunitarios sucios. La mayoría se reía. «Solar es un tiro largo», me dijo un tipo, sorbiendo su cerveza. «Quédate con algo práctico». Pero seguí hablando, seguí refinando mis diseños. Aprendí a ignorar los rechazos, a enfocarme en las matemáticas y la física. Mi primer prototipo fue un desastre. Cables quemados, paneles rotos, pero era mío. Cada fracaso me enseñaba algo nuevo y me acercaba. Los meses se convirtieron en un año. Tenía 21, quebrada y agotada, pero Solar Wave tomaba forma. Tenía un modelo funcional, algo torpe que generaba una fracción de la energía que quería, pero era prueba de que no estaba loca. Creé un sitio web publicando mis diseños y suplicando retroalimentación de cualquiera que escuchara.
Unos pocos ingenieros respondieron ofreciendo consejos. Uno incluso me envió una batería de repuesto para probar. No era mucho, pero era un comienzo. Estaba construyendo algo pieza por pieza con nadie más que la memoria de Harold animándome. Los Parker no llamaron, ni una vez. Veía el nombre de Geater en la sección de negocios del periódico o la cara de Justin en una valla publicitaria de su clínica. Los artículos de mamá estaban por todos lados y los casos de papá hacían titulares. Ellos prosperaban mientras yo raspaba. Pero no quería su vida. Quería la mía. Solar Wave era mi rebelión. Mi forma de decir que no necesitaba su aprobación para importar. Solo necesitaba seguir empujando, una noche larga a la vez. Una noche tarde en una cafetería, conocí a Matthew Ayres. Tenía 23, encorvada sobre mi laptop en un reservado de esquina, rodeada de tazas de café vacías y servilletas arrugadas con diagramas de circuitos. Solar Wave aún era solo un sueño, un prototipo torpe que apenas funcionaba. Presentaba mi idea a cualquiera que escuchara, pero la mayoría se iba. Entonces Matthew, un tipo flaco con gafas y una franela gastada, se deslizó en el asiento frente a mí. «Eres la chica de los paneles solares, ¿verdad?», preguntó, su voz curiosa, no burlona. Era un ingeniero de energía, recién salido de una startup fallida propia, y vio algo en mis diseños. «Esto podría funcionar de verdad», dijo, señalando mi pantalla. Por primera vez en años, no estaba sola. Empezamos a trabajar juntos, quemando noches tardías en un garaje alquilado que llamábamos nuestro laboratorio. Matthew traía conocimiento técnico. Yo traía impulso implacable. Refinamos el diseño del panel solar, apuntando a una eficiencia que nadie más había logrado. 6 meses después, teníamos un pitch deck y un prototipo que no se incendiaba. Progreso. Matthew sugirió buscar inversionistas. Era escéptica. Louisville no era exactamente Silicon Valley, pero él conocía a alguien, Denise Young, socia en Blue Horizon Ventures. Conseguimos una reunión y pasé días practicando mi presentación, mi voz temblando mientras ensayaba frente a un espejo. Denise era aguda, sin tonterías, haciendo preguntas que iban directo a los números. «Tienes agallas», dijo finalmente, recostándose en su silla. «Estoy dentro por $50,000. No era mucho, pero era suficiente para lanzar oficialmente Solar Wave. Con el dinero de Denise, alquilamos una pequeña oficina, compramos mejor equipo y contratamos un par de codificadores a tiempo parcial. Matthew y yo vertimos todo en nuestro primer gran proyecto, un sistema de paneles solares para un almacén local. Trabajábamos 18 horas al día solucionando problemas, cableando, ajustando algoritmos y probando salida. Apenas dormía, viviendo de bebidas energéticas y la emoción de estar tan cerca de algo real. Matthew me mantenía con los pies en la tierra, haciendo chistes malos cuando me estresaba demasiado. «No estamos curando el cáncer, Nicole», decía sonriendo, «pero estamos jodidamente cerca de alimentar un almacén». Denise revisaba mensualmente, empujándonos a cumplir hitos. Me sentía como si finalmente estuviera construyendo algo que importaba. Entonces todo se derrumbó. La instalación en el almacén era nuestra gran prueba y la arruinamos. Los paneles se sobrecalentaron, friendo los circuitos en menos de una semana. El cliente se retiró y perdimos la mitad de nuestra financiación. Me senté en nuestra oficina mirando los restos carbonizados de nuestro prototipo, el estómago en nudos. «Se acabó», le dije a Matthew, mi voz plana. Había hundido el dinero de Harold, mis ahorros y 3 años de mi vida en esto, y eran cenizas. Pensé en las palabras de papá. «Estás tirando tu vida». Tal vez tenía razón. Matthew no me dejó caer en espiral. «Los fracasos son datos», dijo, tirando un cable quemado a un lado. «Ahora sabemos que está mal. Lo arreglamos». Quería rendirme, pero su optimismo terco no me dejó. Volvimos al tablero. Matthew profundizó en los fallos técnicos, disipadores de calor defectuosos, reguladores de voltaje malos. Yo me enfoqué en las matemáticas, recalculando rendimientos de energía y costos de materiales. Denise no retiró su financiación, pero sus llamadas se enfriaron, sus correos más cortos. No podíamos permitirnos otro error. Empecé a contactar foros en línea suplicando consejos de ingenieros de todo el país. Un tipo en Oregón nos envió un artículo sobre células fotovoltaicas de próxima generación. Era un tiro largo, pero encendió una idea. Pivotamos, diseñando un nuevo panel con mejor manejo de calor y mayor salida. Significaba desechar meses de trabajo, pero Matthew estaba dentro. «Este es el bueno», dijo, dibujando un nuevo diseño en una pizarra. El pivote no fue fácil. Estábamos quebrados de nuevo,
compartiendo un apartamento barato para reducir costos. Tomé trabajos freelance de codificación para mantenernos a flote mientras Matthew recolectaba partes de electrónicos desechados. Probamos el nuevo diseño en nuestro garaje ejecutando simulaciones hasta que nuestras laptops se sobrecalentaron. Lentamente, empezó a funcionar. Los nuevos paneles alcanzaron 20% de eficiencia, mejor que cualquier cosa en el mercado. No estábamos fuera del bosque, pero teníamos una oportunidad de lucha. Matthew y yo nos convertimos en un equipo, no solo compañeros. No le importaba el juicio de mi familia o mi falta de título. Creía en SolarWave, y eso me mantenía en pie cuando dudaba de mí misma. Estábamos construyendo algo más grande que nosotros, un fracaso a la vez. 3 años después, SolarWave empezó a mostrar signos de vida. Ya no era la desertora quebrada que raspaba. Matthew y yo convertimos nuestro laboratorio de garaje en una pequeña oficina con un equipo de 6, incluyendo codificadores y un diseñador a tiempo parcial. Nuestros paneles solares rediseñados alcanzaban 22% de eficiencia, mejor que la mayoría de competidores. Conseguimos nuestro primer contrato real, $200,000 para instalar paneles en una cervecería local en Louisville. No eran millones, pero era prueba de que podíamos entregar. Pronto, 2 negocios más firmaron, un centro comunitario y una pequeña fábrica. La voz se corrió y blogs de la industria empezaron a mencionar SolarWave. Startup prometedora, nos llamó uno. Imprimí ese artículo y lo pegué en mi escritorio, un recordatorio de que íbamos a algún lado. Denise, nuestra inversionista, estaba complacida pero implacable. Ahora estás en el radar, me dijo en una llamada, su voz todo negocios. No te acomodes. Nos empujó a escalar, a presentar a clientes más grandes. Matthew y yo pasamos semanas creando propuestas dirigidas a firmas de energía regionales. Me sentía viva, como si cada noche sin dormir finalmente valiera la pena. Por primera vez, pensé que mi familia podría verme diferente. Navidad se acercaba e imaginé entrar a su cena anual con la cabeza en alto, compartiendo las victorias de SolarWave. Tal vez papá asentiría con respeto. Tal vez mamá preguntaría por mi trabajo. Tal vez Justin y Heather dejarían de mirarme como a un fracaso. Llamé a casa a principios de diciembre esperando confirmar mi lugar en la cena de Navidad. Mamá contestó, su tono cortante. Nicole, este año recibimos invitados importantes. Senadores, CEOs, gente que realmente lo ha logrado, dijo. ¿No estás lista para sentarte con ellos? Agarré el teléfono atónita. ¿Qué significa no lista? Pregunté. Papá tomó el control. Tu pequeño proyecto aún no está ahí, dijo, su voz fría. Vuelve cuando tengas algo real que mostrar. Intenté discutir, contarles del contrato con la cervecería, los blogs, pero mamá me cortó. Te veremos cuando estés a su nivel, dijo. La línea se cortó. Me quedé en mi oficina mirando el teléfono, el pecho apretado. Justin ni siquiera se molestó en opinar. Heather, a quien le escribí después, respondió con una sola línea. Concéntrate en ponerte al día. Sus palabras quemaban, resonando cada cena donde me habían descartado. No estaba invitada a la mesa de mi propia familia porque mi startup, el trabajo de mi vida, no era lo suficientemente real para su multitud de élite. Podría haber suplicado, podría haber aparecido de todos modos, pero estaba harta de rogar por su aprobación. Apagué mi teléfono y volví a mi escritorio. Esa noche, me lancé a una nueva propuesta para Nexus Solutions, una gran empresa de energía con sede en Kentucky. Habían contactado después de leer sobre nuestro proyecto con la cervecería, interesados en nuestros paneles de alta eficiencia. Matthew era escéptico. Eran un gigante y nosotros apenas un puntito. Pero yo veía una oportunidad de demostrarme, no a mi familia, sino al mundo. Reescribí nuestra presentación crunchando números para mostrar cómo nuestros paneles podrían reducir sus costos en 30%. Matthew manejó las especificaciones técnicas, quedándose conmigo para refinar cada detalle. Denise dio retroalimentación, advirtiéndonos que Nexus jugaba duro. Te masticarán si no eres perfecta, dijo. Los días se volvieron noches mientras Navidad se acercaba. Mientras Louisville se iluminaba con luces navideñas, yo estaba pegada a mi laptop, ajustando diapositivas y ejecutando simulaciones. Matthew traía comida para llevar a la oficina, bromeando sobre nuestra dieta festiva de fideos fríos. Apenas no la temporada. El rechazo de mi familia me impulsaba, pero también la reseña brillante de la cervecería sobre nuestros paneles. Estábamos cerca de algo grande. Lo sentía. El 23 de diciembre, envié a Nexus un borrador de propuesta. Su líder, Susan Lin, respondió en horas pidiendo una reunión en Nochebuena. Trabajo impresionante,
escribió. Veamos si puedes entregar. No le conté a mi familia sobre Nexus. No lo merecían. Mientras ellos preparaban su cena de alta sociedad, yo me preparaba para presentar el mayor acuerdo de mi vida. Matthew y yo ensayamos hasta medianoche, probando cada diapositiva, anticipando cada pregunta. No solo luchaba por SolarWave. Luchaba por los años en que me llamaron soñadora, fracaso. El correo de Susan estaba pin de mi pantalla, un faro tirando hacia adelante. Navidad estaba a 2 días, y estaba lista para apostar todo en esa reunión, incluso si significaba pasar las fiestas sola. El día de Navidad, me senté sola frente a la tele. La oficina estaba muerta en silencio, solo el zumbido de mi laptop y el parpadeo de la pantalla en nuestro espacio apretado en Louisville. Mientras mi familia brindaba con sus invitados VIP, yo estaba profunda en hojas de cálculo finalizando la propuesta de Nexus Solutions. Matthew se había ido a casa con sus padres, pero no podía parar. Este acuerdo era mi oportunidad de probar que era más que su hija no lista. Había estado despierta desde el amanecer, revisando 3 veces cada diapositiva, cada cálculo. Nuestros paneles podían ahorrar a Nexus 30% en costos de energía, pero querían perfección, y yo estaba determinada a entregarla. A las 2 de la tarde, un correo de Susan Lin, directora de Nexus, llegó a mi bandeja. Propuesta sólida, escribió, pero su sistema de disipación de calor necesita trabajo. ¿Puedes arreglarlo para esta noche? Mi corazón se hundió. El problema de calor era nuestro viejo némesis, el que hundió nuestro primer proyecto. Llamé a Matthew, que estaba a mitad de la tarta de nuez de su mamá. Tenemos 6 horas, dije, voz tensa. No dudó. Voy en camino. A las 3 de la tarde, estaba de vuelta, café en mano, sumergiéndose en las especificaciones técnicas. Desarmamos el diseño, enfocándonos en el sistema de enfriamiento. Yo ejecuté simulaciones mientras él retrabajaba los esquemáticos, nuestras pantallas brillando en la oficina vacía. Las horas se difuminaron. Garabateé ecuaciones en una pizarra, mis manos temblando por cafeína y nervios. Matthew encontró un fallo en el diseño de ventilación y sugirió una nueva aleación para los disipadores de calor. Esto podría empujar la eficiencia a 25%, dijo, sus ojos brillantes con la misma chispa que vi cuando nos conocimos. Recalculé la salida conectando sus cambios. Los números se veían bien, mejor que bien. A las 8 de la noche, teníamos un nuevo diseño, más ligero, más fresco y más eficiente que cualquier cosa que hubiéramos construido antes. Escribí las revisiones, mis dedos volando, y envié la propuesta actualizada a Susan a las 9:47 de la noche. Aquí está la solución, escribí, presionando enviar con un nudo en el estómago. Colapsé en un sofá en la oficina, demasiado acelerada para ir a casa. La tele estaba en un canal de noticias local hablando de ventas navideñas. Entonces a las 10:15 de la noche, mi teléfono sonó. El nombre de Susan Parpadio and la pantalla. Tu solución funciona, leyó su correo. Firmamos el contrato, $150 millones para que SolarWave suministre paneles para nuestra red del Medio Oeste. ¡Felicidades! Miré las palabras, mi aliento atrapado. $150 millones. No era solo un acuerdo. Era un cambio de juego. Llamé a Matthew que gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Lo hicimos, Nicole, gritó. Reí, lágrimas picando mis ojos, sintiendo la creencia de Harold en mí de años atrás. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla de la tele cambió. Noticias de última hora, dijo la presentadora, su voz aguda. La startup de Louisville SolarWave ha asegurado un contrato de $150 millones con Nexus Solutions, marcando un récord en el sector de energía renovable. Mi nombre parpadeó en pantalla. Nicole Parker, cofundadora de SolarWave. Nos llamaron pioneros de la industria. Nuestros paneles un salto adelante en tecnología verde. Me quedé congelada viendo mi cara en las noticias. El logo de mi empresa junto al de Nexus, el contrato con la cervecería, las noches tardías, los fracasos. Todo llevó a esto. Había hecho lo que mi familia dijo que no podía. Pensé en la voz de papá. Vuelve cuando tengas algo real. El despido de mamá. No estás lista. Esto era real. Esto era yo demostrándoles que se equivocaban en un escenario que no podían ignorar. No los llamé. No necesitaba hacerlo. El mundo conocía SolarWave ahora, y eso era suficiente. Le escribí a Matthew. Estamos en el mapa. Respondió con un solo emoji, un cohete. Denise llamó minutos después, su tono fresco habitual reemplazado por emoción. Acabas de sacudir la industria, dijo. Prepárate para lo que viene.
Me quedé en la oficina reproduciendo el clip de noticias, dejando que el peso se hundiera. El contrato no era solo dinero. Era validación. Cada duda, cada rechazo, cada noche en que me cuestioné, todo se desvaneció. Ya no era la niña a la que se reían en la cena. Era Nicole Parker, y Solar Wave estaba reescribiendo las reglas. Mientras el reloj pasaba de medianoche, apagué la tele, mi mente ya corriendo hacia lo que construiríamos después. El mundo miraba, y yo apenas empezaba. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. A las 8 de la mañana, mi bandeja estaba inundada de mensajes de reporteros locales, blogs de industria e incluso algunos competidores. El acuerdo de 150 millones de Solar Wave con Nexus Solutions era la comidilla de Louisville. Las redes sociales zumbaban con nuestro nombre y una estación de radio local nos llamó el Milagro Verde de Kentucky. Aún estaba en la oficina corriendo con adrenalina y café frío cuando Matthew irrumpió sonriendo. «Estamos en tendencia», dijo, mostrándome su teléfono. Reí, pero mi mente ya estaba en los próximos pasos. Escalar producción, contratar más ingenieros, mantener feliz a Nexus. Entonces la recepcionista llamó. «Tu familia está aquí», dijo. Me quedé helada. Papá, mamá y Heather estaban en el vestíbulo vestidos como si fueran a una gala. Sin Justin. Probablemente estaba demasiado ocupado con sus vallas publicitarias. Salí, mi estómago retorciéndose. Papá extendió su mano, todo sonrisas. «Nicole, vimos las noticias», dijo. «¿Qué logro?» Mamá asintió, su expresión más suave de lo que jamás había visto. «Estamos tan orgullosos», agregó, su voz casi convincente. Heather en un blazer a medida intervino. «Esto es enorme, Nicole. ¿De verdad?» Me quedé allí esperando el gancho. No tardó. Heather se acercó más, bajando la voz. «Conozco inversionistas que amarían conocerte», dijo, sus ojos agudos. «Puedo organizar presentaciones por el bien de Solar Wave». Ahí estaba. No estaban aquí por mí. Querían un pedazo de mi éxito. Apreté los puños. Años de su despido pasando por mi mente. Las cenas donde me ignoraron. Los años que llamaron mis sueños infantiles. La Navidad que me cerraron. Ya no era su niña pequeña rogando por un asiento en su mesa. «¿Orgullosos ahora?», pregunté, mi voz firme pero fría. Papá levantó una ceja como si no esperara que mordiera. «Cuando servía café para pagar la renta, ¿dónde estaban?» «Mi Jaira mamá. Cuando abandoné para perseguir esto, dijiste que era imprudente». Heather abrió la boca, pero la corté. «Y tú, Heather, me dijiste que nunca importaría. Ahora quieres jugar a la casamentera con tus amigos inversionistas». El vestíbulo se quedó en silencio. Matthew de pie junto a la puerta me dio un pequeño asentimiento como si supiera que esto venía. Papá intentó suavizar. «Nicole, solo queremos apoyarte ahora», dijo, su tono condescendiente como si aún fuera adolescente. Sacudí la cabeza. No creyeron en mí cuando era difícil. No pueden reclamar esto ahora que es fácil. El rostro de mamá se tensó. «Somos tu familia», dijo, como si eso borrara todo. Di un paso más cerca, mi voz baja. «La familia no te dice que no eres suficiente. La familia no te corta cuando intentas construir algo». Heather Soplow. «Estás siendo dramática», dijo, cruzando los brazos. «Aquí estamos, ¿no?» Los miré. Papá con su traje pulido, mamá con su postura perfecta, Heather con su sonrisa calculada. No habían cambiado. Vieron el nombre de Solar Wave en luces y pensaron que podían entrar pavoneándose, reescribir la historia, actuar como si siempre hubieran estado de mi lado. «Están aquí porque las noticias se lo dijeron», dije. «Construí esto sin ustedes. No necesito sus conexiones ni su aprobación». Las palabras se sintieron como un peso levantándose de mi pecho. Por primera vez, no me importaba lo que pensaran. El rostro de papá se enrojeció. «Estás cometiendo un error», advirtió. «Nos necesitarás algún día». Casi me reí. Los necesité hace 10 años. Ya no. Mamá extendió la mano, su voz más suave ahora. «Hablemos de esto en el almuerzo», dijo, señalando la puerta. «Podemos celebrar apropiadamente». Sacudí la cabeza. «Tengo trabajo que hacer», dije, girando hacia mi oficina. «¿Saben salir?» Heather murmuró algo bajo su aliento, pero no lo capté. No me importó. Mientras se iban, Matthew se acercó sosteniendo 2 cafés frescos. «Esa fue una patada en el trasero», dijo, dándome una taza. Sonreí, pero mi corazón aún latía rápido. Alejarme de ellos se sintió final,
como cerrar una puerta que había dejado entreabierta demasiado tiempo. Me senté en mi escritorio, el contrato de Nexus brillando en mi pantalla. SolarWave no era solo una empresa. Era mía, construida de mis fracasos, mis noches tardías, mi desafío. No necesitaba su almuerzo ni su elogio. Tenía a Matthew, a Denise y un equipo que creía en mí. Eso era suficiente. 6 meses después, SolarWave se convirtió en un nombre conocido en Louisville. Nuestra oficina zumbaba con nuevos empleados, y nuestros paneles alimentaban la mitad de los edificios públicos de la ciudad. Tenía 27, ya no la niña dibujando sueños en servilletas. Dejé de contestar llamadas de papá, mamá y Heather. Sus mensajes, educados luego desesperados, quedaron sin leer. Justin nunca contactó, probablemente demasiado orgulloso. Después de nuestro último enfrentamiento, me di cuenta de que no necesitaba su validación. Bloqueé sus números y seguí adelante, mi enfoque fijo en construir lo que había empezado. Mi mundo se enriqueció sin ellos. Matthew era más que un socio ahora. Era mi roca, siempre listo con un chiste malo o una tormenta de ideas nocturna. Pasábamos tardes debatiendo diseños de paneles, nuestra risa resonando en la oficina. Denise, nuestra inversionista, se convirtió en mentora, guiándome por la política de salas de juntas con consejos agudos. Eres más dura que la mayoría de los CEOs que conozco, me dijo una vez, su sonrisa rara pero genuina. Luego estaba Diane Carter, una brillante científica de energía que conocí en una conferencia. Su pasión por la tecnología de fusión igualaba mi impulso, y pronto nuestras citas de café se convirtieron en algo más profundo. Con ella, me sentía entendida, no juzgada. Quería honrar a la única persona que había creído en mí desde el principio, mi abuelo, Harold Carter. Usando las ganancias de SolarWave, lancé el fondo de becas Harold Carter, un programa de $100,000 para jóvenes innovadores en energía renovable. En la ceremonia de apertura, me paré frente a una multitud de estudiantes sosteniendo el libro que Harold me dio años atrás. Esto es para soñadores que no tienen sección de aplausos, dije, mi voz firme. Diane apretó mi mano fuera del escenario y Matthew aplaudió más fuerte, su sonrisa amplia. El primer receptor, un tímido de 18 años con un prototipo de batería solar, me recordó a mí misma. Sabía que Harold habría estado orgulloso. Mirando atrás, vi el costo de la arrogancia de mi familia. Me descartaron como fracaso, demasiado atrapados en su propio éxito para ver el mío. Ahora, ellos estaban afuera, sus llamadas sin contestar, sus invitaciones ignoradas. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. Mi vida estaba llena. Una empresa próspera, un socio en Matthew, una mentora en Denise, un amor en Diane. Su ausencia no dejó un vacío. Hizo espacio para gente que me valoraba. La mayor lección no fue sobre ganar o demostrarles que se equivocaban. Fue sobre saber que mi valor no dependía de su aprobación ni de la de nadie. Pasé años persiguiendo su respeto, pero cada rechazo, cada noche tardía, cada fracaso me enseñó que era suficiente. SolarWave no era solo una empresa. Era prueba de que mis sueños tenían peso, que podía construir algo duradero sin su ayuda. Mi familia me perdió, no porque fallé, sino porque no pudieron verme. Esa era su carga, no la mía.